Hola, soy el padre Tristán Gelonch, misionero en España. Hoy, 10 de octubre, domingo 28 del tiempo ordinario, leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la pregunta del joven rico: ¿qué haré para heredar la vida eterna?, es la pregunta más importante de la vida de todo hombre. Todos tenemos que hacernos esa pregunta, porque de su respuesta depende la felicidad o la infelicidad eterna. Es la pregunta moral, decía San Juan Pablo II, sobre el fin último del hombre. Y decía él: más que una pregunta sobre las reglas que hay que observar, es una pregunta del pleno significado para la vida, ¿no? Es la pregunta sobre el sentido de nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, o sea, para alcanzar la felicidad eterna? La respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da al joven rico es bien clara y la da como en dos partes, o podemos incluso decir en dos niveles. En primer lugar, le indica una serie de cosas que debe hacer. Es el cumplimiento de los mandamientos. Le dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Es decir, cosas que debe practicar para poder alcanzar la vida eterna. Pero después, nuestro Señor Jesucristo va a un nivel más alto y le habla de una actitud del corazón, que es la pobreza de espíritu, ese desapego de toda criatura, no solo desapego de las riquezas materiales, del dinero, sino de toda aquella cosa que nos pueda dar seguridad, ¿no? Todo aquello en lo que podamos apoyarnos. El planteo que está a la base, como decíamos, de este dilema, esta pregunta que todo hombre se hace, es lo que San Ignacio llama en sus ejercicios espirituales el principio y fundamento, ¿no? La primera verdad,
la verdad sobre el fin último del hombre, la verdad de Dios como fin último del hombre y de todas las demás criaturas como medios o ayudas que Dios ha puesto para que el hombre pueda alcanzarlo, a Dios, pueda alcanzar su fin último. Es el planteo entonces del fin último y de los medios para alcanzarlo y también de la libertad del hombre, que debe saber escoger esos medios, los más adecuados, los que más le ayuden para unirse con Dios. Por eso la pregunta del joven rico también se podría formular como diciendo, ¿qué decisiones debo tomar en mi vida? ¿O qué elecciones, qué cosas debo elegir? Es el arte de usar bien de la libertad, usarla para elegir las cosas que más me lleven a la unión con Dios. Pero claro, para poder tomar esas decisiones, la libertad debe estar madura. San Juan Pablo II explica cómo el cumplimiento de los mandamientos, del cumplimiento de la ley de Dios, va educando la libertad, la va madurando, la va perfeccionando para que la libertad después pueda tomar esas decisiones más importantes, más radicales. San Alberto Hurtado decía que la vida de un hombre se decide en 2 o 3 momentos, en 2 o 3 decisiones o elecciones que él haya hecho. La santidad, ciertamente, dicen los maestros de espiritualidad, y es así, consiste en el cumplimiento de los mandamientos. Es decir, si uno ya cumple los mandamientos y los cumple bien, alcanza la santidad. Pero es cierto que para poder cumplir los mandamientos es necesario tener esa pobreza de espíritu de la que hablábamos, ese corazón desapegado de todas las cosas, un corazón que tenga a Dios en un nivel y a todas las criaturas en otro, es decir, un corazón que vea a Dios como el bien absoluto al cual hay que tender con todas nuestras fuerzas y que todas las demás criaturas sean medios con los cuales nos podamos elegir. Si un corazón no está libre de las criaturas para atender a Dios, tampoco podrá cumplir bien los mandamientos, porque nuestra vida siempre es como una balanza donde hay que tomar decisiones y se pone como un peso Dios, la voluntad de Dios, y en el otro las criaturas. Y si el corazón no está desapegado a las criaturas, no podrá elegir la voluntad de Dios, no podrá elegir a Dios como el fin último. Solo un deseo muy fuerte de alcanzar la vida eterna, solo una conciencia muy clara de que Dios es el bien absoluto del hombre y es el fin de nuestras vidas, y de que todas las demás cosas son caducas y van a pasar, solo esas verdades clavadas en el corazón son las que nos pueden ayudar a vencer unas tentaciones de egoísmo, por ejemplo, de ponernos a nosotros como el centro de todo, o las tentaciones de ira, o las tentaciones de una búsqueda desordenada del placer, de lujuria, ¿no? Solo teniendo en cuenta que Dios es el bien absoluto, es que nosotros podemos estar dispuestos a renunciar a todos esos otros bienes aparentes que nos propone el pecado. Por eso no se puede cumplir bien los mandamientos, sino si tiene un corazón libre y desapegado. Pretender alcanzar la santidad, la vida eterna, teniendo el corazón lleno de riquezas, es necedad. Las criaturas harán peso en la balanza de nuestro corazón y no nos dejarán tomar las decisiones correctas. Por eso, como decía San Juan de la Cruz, para poder alcanzar al todo con mayúscula, para poder alcanzar a Dios, que es el todo, debemos desprendernos de todo. Tenemos que avivar entonces ese deseo de la vida eterna, tener muy en claro que Dios es el fin de nuestra vida, que nuestra felicidad está en unirnos a Él para siempre, y que las criaturas nos tienen que ayudar a eso, y que si no nos ayudan hay que quitarlas. Y para hacerlo hay que tener el corazón libre, con la libertad de los hijos de Dios. Y el camino de esa libertad son los mandamientos, el empeño por vivirlos, y también el pedir perdón a Dios cuando no los podamos cumplir, cuando hemos fallado. La lección del Evangelio, queridos hermanos, es muy elocuente, es muy clara. Cristo le hace esta propuesta al joven y el joven se marchó triste. Realmente es muy triste que alguien se haya acercado a Jesucristo, fuente de toda felicidad, y se haya marchado triste. Prefirió sus riquezas temporales y caducas antes que alcanzar la vida eterna. Pidámosle nosotros a María Santísima, la humilde esclava del Señor, la maestra de la libertad verdadera,
que nos ayude a tener un corazón desapegado de todo, que nos permita responder eficazmente a la invitación de Dios a alcanzar la vida eterna. Que ese deseo, que esa esperanza de unirnos a Dios por toda la eternidad ensanche, dilate nuestro corazón para que podamos decir con el salmista: Señor, yo correré por el camino de tus mandamientos cuando me ensanches el corazón. Que la Virgen María nos ayude a alcanzar la vida eterna y que Dios los bendiga a todos.